Mi primo Mason y yo nos tomamos una semana libre a principios de enero para limpiar un terreno que le dejó su abuelo. Estaba bien metido en las colinas del oeste de North Carolina, tan profundo que hasta Google Maps se rendía. Mason tenía planes ambiciosos para el lugar. Soñaba con armar un campamento de caza, tal vez una casita sencilla para dormir algún día. Pero por ahora el sitio llevaba décadas abandonado. Su abuelo no había ido por ahí desde los 80, y por el estado de la estructura. Nadie más había pasado. Empacamos liviano, pero con lo necesario. Raquetas para nieve, estufa a gas propano, comida enlatada, herramientas básicas, sin luz ni baño, y la cabaña estaba tan deteriorada que no servía para pernoctar. Así que armamos el campamento en la caja de la camioneta de Mason, con un montón de mantas gruesas de lana. Las noches eran heladas de verdad, pero se aguantaban. De día, cortábamos los arbustos crecidos, sacábamos la basura vieja y tratábamos de ver qué se podía rescatar. Los primeros días transcurrieron sin novedad, solo largos ratos de silencio, interrumpidos por el crujido ocasional de un árbol que se asienta o el silbido del viento entre las ramas desnudas. Ni autos, ni voces, ni siquiera pájaros. Era ese silencio que solo encuentras lejos de la gente, pero no era tranquilo del todo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Las noches, por supuesto, eran más frías. Nos metíamos en la caja de la camioneta como a las 9:00. Nos cerrábamos hasta el cuello en sacos de dormir dobles y tratábamos de ignorar el dolor en las articulaciones. La estufa zumbaba bajito y a veces crepitaba cuando el metal se enfriaba de golpe. Mason roncaba. Yo solía quedarme mirando el techo de la capota, medio atento al viento, hasta que al final me dormía. Pero llegó la cuarta noche. Alrededor de las 2 de la mañana, Mason me despertó. Me dio un codazo fuerte y murmuró mi nombre. Pensé que solo quería ir al baño o algo así, pero al ver su cara, me di cuenta de que pasaba algo. Estaba pálido, con los ojos demasiado abiertos. Me dijo en voz muy baja que había alguien afuera. Le pregunté a qué se refería. Contó que oyó una voz, una sola palabra dicha una vez, como un susurro. No era inglés, ni ningún idioma que conociera. Al principio creí que estaba hablando dormido o que había soñado. El viento había estado fuerte toda la noche, aullando de esa forma que hace gemir a los árboles, y le dije que tal vez solo sonaba como una voz, pero él negaba con la cabeza, sin mirarme. Eso me inquietó. No discutía, solo se quedaba clavado en lo que había escuchado. Entonces, me incorporé y salí de la camioneta. Di la vuelta al lado del conductor y me quedé quieto, sin linterna, solo escuchando. Hacía un frío polar. Mi aliento salía en nubecitas cortas y mis orejas se congelaron al instante. Todo alrededor estaba en silencio mortal. Ni roces, ni ramas quebrando. Pero justo cuando iba a rendirme y volver adentro, lo oí yo también. Era tenue, como si alguien hablara desde lejos. Quizás a 1/4 de milla, por el sendero por donde entramos. Una sola palabra, de 2 sílabas tal vez. No lograba entenderla. No era un grito de auxilio ni alguien gritando. Era suave, casi con cuidado, como si la persona la dijera en voz baja para probar cómo sonaba. Nos quedamos afuera un rato, al menos 15 minutos, pero no pasó nada más. A la mañana siguiente, seguimos el sendero por 1 milla, buscando huellas, solo las nuestras. Ni pisadas frescas ni marcas de llantas. Mason casi no habló en todo el camino.
No paraba de mirar hacia atrás como si esperara ver algo. Al final, dimos la vuelta. Ninguno quería decirlo, pero los dos estábamos un poco alterados. Aún así, no había pasado nada grave. Decidimos que probablemente era una tontería, tal vez un eco o el viento retorciendo las ramas de forma rara, cosas que ocurren en el bosque a veces. Esa noche, movimos la camioneta un poco más al centro del claro, solo para sentirnos mejor. Entonces, justo a las 3 de la mañana, algo golpeó el vidrio trasero. No fue un golpeteo accidental, sino un toque deliberado, uno solo. Mason se enderezó tan rápido que se dio en la cabeza con la capota. Maldijo, se frotó la frente y me miró fijo. Yo no dije nada, solo escuché. Silencio total después. Él sacó la pistola que guardaba debajo del asiento. Yo salí de la camioneta, con la linterna en una mano y mi propia pistola en la otra. Rodeé el vehículo despacio, barriendo la nieve con la luz. Nada. Ni huellas, ni arbustos revueltos, ni ramitas rotas. Me agaché y miré debajo. Ahí lo vi. Un pedazo de tela azul descolorida, como de mezclilla, enganchado en el parachoques trasero. No estaba ahí antes. Había pasado por ese parachoques unas 10 veces ese día. Mason también. Lo habríamos notado. Él salió, le echó un vistazo y soltó una maldición en voz alta. Parecía un pedazo de una camisa de trabajo, sin logotipos, sin sangre, solo un trozo rasgado de tela que ondeaba un poco con el viento. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. Esa mañana iba a ser la última para nosotros. Empacamos todo temprano y nos preparamos para irnos, pero el camión no arrancaba. La batería estaba muerta, completamente descargada, sin avisos, sin indicios de que se hubiera drenado. Las conexiones estaban perfectas. Lo habíamos manejado el día anterior. Mason no dudó ni un segundo. Dijo que alguien lo había hecho a propósito. Propuso que nos separáramos. Había un taller de servicio a unos 5 millas al oeste y pensó que podía caminar hasta allá, llamar por ayuda y volver antes del atardecer. No me entusiasmaba la idea de irnos por separado, pero tampoco queríamos dejar las herramientas solas. Así que me quedé. Él se fue alrededor de las 10 de la mañana. A las 4:00 todavía no regresaba. A las 6:00 el sol comenzaba a bajar, y al final tomé mi mochila y salí a buscarlo. Seguí sus huellas en la nieve, pasando la curva del sendero, subiendo por una cresta angosta. Me tomó como hora y media alcanzarlo. Lo encontré parado quieto al borde de un barranco ancho, simplemente ahí, mirando hacia abajo, inmóvil. Grité su nombre. Silencio. Me acerqué y le toqué el hombro. Se sobresaltó como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Luego murmuró: «Todavía está abajo». Seguí su mirada. Solo nieve, árboles y hielo. Eso era todo lo que veía. Contó que escuchó la voz de nuevo al pasar por esa zona, pero esta vez más cerca. Dijo que se detuvo para oír mejor, y entonces vio algo oscuro moviéndose despacio por el barranco. No rápido, no tropezando, solo constante, como si tuviera un objetivo. Luego se detuvo, y ya no lo vio más. Regresamos juntos a paso rápido y en silencio. Nadie abrió la boca. Esa noche tampoco dormimos. Al día siguiente paramos un camión de madera que pasaba y nos llevaron a la ciudad. Nunca hicimos un reporte. ¿Qué íbamos a decir? No había nada que demostrara lo ocurrido. Mason vendió la tierra 3 semanas después. Ni siquiera esperó una oferta decente.
Solo quería deshacerse de ella. Mi primo Darren me había dejado las llaves de su cabaña de caza cerca de la frontera entre Kentucky y Virginia. Estaba destinado en el extranjero en ese momento, y la cabaña llevaba casi un año vacía. Me pidió que la revisara, que arreglara una ventana rota, vaciara las tuberías antes de que llegara el frío intenso y verificara que el techo siguiera en buen estado. Era principios de diciembre. Una de esas semanas en que el frío no te golpea de frente, sino que se te mete en la ropa hasta que olvidas cómo se siente el calor. Las carreteras aún estaban mayormente despejadas, eso sí. Metí un saco de dormir, provisiones básicas, mi caja de herramientas y algo de comida para perros. Y partí temprano por la mañana. Las primeras horas fueron sencillas. Autopista, estaciones de servicio, podcasts. Pero una vez que salí de la vía principal, el paisaje se volvió desierto en un instante. Cuando avisté el camino de grava que llevaba a la cabaña, mi tanque de gasolina estaba en un cuarto y mis dedos tenían esa sensación rara de entumecimiento por apretar el volante con fuerza. El desvío no tenía señal, solo una abertura en los árboles y un sendero lleno de surcos que se perdía en las colinas. Casi lo paso de largo. Parecía algo abandonado por una década. La cabaña estaba a unos 100 metros de la carretera, escondida detrás de un muro delgado de árboles, con un arroyo angosto congelado cerca. No había entrada pavimentada, solo nieve compactada que conducía a un claro donde estacioné. Sin luces, sin buzón, solo madera, escarcha y un silencio total. Remy saltó del auto, se estiró y se quedó paralizada. Se plantó ahí mirando la cabaña, con las orejas erguidas y la cola rígida. La llamé un par de veces y ni se inmutó. Solo emitió un gruñido bajo y nervioso en la garganta. Pensé que quizás olía a algún animal. Agarré la bolsa, le puse la correa y me acerqué a la puerta principal. La cerradura estaba dura por el frío, pero al final cedió. El aire adentro era cortante, seco y rancio, como polvo y agujas de pino atrapados por demasiado tiempo. No era gran cosa, solo una habitación con una estufa de leña oxidada, un colchón viejo y una cocinita que parecía no haber visto una olla desde los 90. Remy se negó a entrar. Se quedó en el umbral gimiendo, no ladrando, solo un gemido persistente con la cola entre las patas. Le di un tirón suave, y como no se movía, la cargué para cruzarla. Se retorcía todo el trayecto hasta el umbral. En cuanto la bajé, corrió al rincón más lejano y se quedó ahí, clavando la vista en la pared del fondo como si esperara que algo surgiera. Esa primera noche fue dura. Encendí el fuego, lo que ayudó un poco, pero el calor no se expandía mucho. Me dejé la chaqueta puesta y dormí encima del saco en vez de dentro. Oía coyotes afuera. Nada raro. Remy dio unas vueltas. Luego se acurrucó bajo la mesa, sin quitar los ojos de ese mismo punto en la pared. Alrededor de la medianoche, escuché otra cosa. Pasos. No dentro, sino afuera, detrás de la cabaña. Crujidos lentos y medidos en la nieve, no como de animal, no saltarines. Eran rítmicos, humanos. Me quedé helado. El fuego crepitaba con fuerza en el silencio, así que apagué la linterna y me acerqué a la ventana. Las persianas no dejaban ver gran cosa, pero me quedé ahí un buen rato, con el corazón latiendo lento y pesado, como si se hundiera un poco más, con cada ruido que no lograba identificar del todo. Nada se movía, solo los árboles. Pero cada vez que me apartaba de la ventana, Remy volvía a gruñir. Bajito, grave, sin parar.
Al día siguiente, recorrí el lado trasero de la cabaña, convenciéndome de que seguramente no era nada, solo nervios, crujidos de la madera, sonidos de animales que mi mente convertía en pisadas. Pero ahí estaban las huellas, un solo conjunto, grandes y profundas, marcas de botas que arrancaban en la línea de los árboles y se detenían justo antes de la pared de atrás, sin rastro de vuelta, solo una línea recta desde el bosque hasta la ventana, y luego nada. Recuerdo que saqué el teléfono y tomé fotos. Acercé el zoom. Me aseguré de que salieran nítidas. Incluso puse mi bota al lado de una para tener una idea de escala. Pensé en mostrárselas a Darren más tarde, tal vez bromeando sobre sus vecinos escalofriantes del bosque. Esa noche quise revisar las fotos de nuevo. Desaparecidas. Todas. La carpeta estaba vacía. Ni corrompidas, ni fallos técnicos, simplemente borradas. Revisé la nube, la galería, hasta busqué por fecha. Nada. Me quedé mirando la pantalla, tratando de recordar si de verdad había guardado las imágenes, si quizás había pulsado eliminar por error. Pero sé que no fue así. Dormí aún menos esa noche. Mantuve el fuego encendido, dejé el rifle cerca. Remy no se separó de mí, con la cabeza en mi muslo, las orejas alerta ante cada ruido. Al atardecer, oí las pisadas otra vez, igual que antes. Crujido, crujido, crujido. Lentas y firmes rodeando la cabaña. Esta vez no miré por la ventana, no quería enterarme. Luego cesaron. Por casi una hora no hubo nada. Solo el fuego, mi respiración y el ocasional chasquido de la cabaña al contraerse por el frío. Entonces alguien golpeó. No en la puerta, en la pared. 3 golpes lentos y huecos. No me moví. No dije palabra. Remy se apretó más contra mi pierna, su cuerpo tieso. Nos quedamos ahí, sentados, esperando. No sé qué. Al final reuní valor para abrir la puerta y alumbrar con la linterna. Afuera. Nadie. Pero las huellas habían regresado por todo el porche y a lo largo del costado de la cabaña. Pies descalzos, no marcas de botas. Pies humanos desnudos en la nieve, al menos una docena. Todas del mismo tamaño, como si la misma persona hubiera dado vueltas alrededor del lugar. Empujé el colchón contra la puerta, mantuve el rifle en el regazo y me quedé sentado hasta que el fuego empezó a apagarse. A eso de las 3 de la mañana, Remy gruñó de nuevo. Esta vez fue más agudo, como una advertencia en lugar de miedo. Y entonces lo oí adentro. Un paso, otro paso, luego uno más. Lentos, intencionales, cruzando el piso detrás de la estufa. No respiré, solo fijé la vista en la esquina trasera donde la luz del fuego no llegaba. No vi nada. Debería haber visto a alguien ahí parado, pero no había nada. Me puse de pie, rifle en alto, y avancé unos pasos hacia el fondo. Nadie. Pero al girarme, la puerta principal estaba abierta de par en par. Sin chirrido, sin ráfaga de frío, sin sonido. Solo abierta. La cerré, la trabé, volví a empujar el colchón y no pegué ojo el resto de la noche. Al amanecer, empaqué todo. No me preocupé por limpiar. Solo metí mis cosas en el auto. Remy saltó adentro como si esperara la orden. Los caminos estaban peores al salir, resbalosos por una capa fina de hielo. Casi me salí del camino 2 veces y caí en una zanja, pero no me importó. Solo quería poner distancia. Cuando por fin llegué a casa, conecté el teléfono y revisé la galería otra vez, aún vacía, salvo por una foto. Estaba tomada desde la esquina trasera de la cabaña, a ras del suelo, como si alguien se agachara, y en el centro del encuadre.
Yo, acostado de lado junto a la estufa, profundamente dormido. No recuerdo haber dejado el teléfono ahí. No recuerdo a nadie más presente, pero la marca de tiempo coincidía con la primera noche. Borré la foto. Vendí el rifle al día siguiente y le envié las llaves a Darren por correo. En ese entonces, hacía trabajos por contrato, sobre todo inspecciones para empresas de telecomunicaciones, verificando sitios de torres celulares en zonas remotas. No era glamoroso, pero pagaba bien y me daba la soledad que no me molestaba. Un subcontratista con quien había colaborado un par de veces me llamó para un encargo corto. Me pasaron una hoja de cálculo con coordenadas, registros impresos para verificar y un itinerario aproximado. La mayoría de las torres estaban en lugares extraños, metidas en el reverso de laderas empinadas, ocultas en claros cubiertos de escarcha, a veces solo accesibles por caminos de grava o senderos contra incendios. El último sitio en mi lista era una unidad repetidora a unos kilómetros más allá de un camino estacional justo fuera de Elkins, West Virginia. Nunca había estado ahí. La verdad, ni siquiera estaba seguro de que hubiera un camino decente en la vista satelital, solo una línea pálida que cortaba el bosque y luego se perdía en acumulaciones de nieve. La compañía me dijo que una quitanieves había pasado el fin de semana anterior, despejando lo suficiente para acercarse. Era finales de enero, y ya la luz se desvanecía cuando salí de la carretera principal en una camioneta alquilada con cadenas en las ruedas. El camino era angosto y tenso, sin arcén, con nieve endurecida apretada contra los bordes como muros congelados. Nada de barandales ni lugares para detenerse, solo árboles, nieve y ese crepúsculo grisazulado que cae demasiado rápido en las montañas. Al fin, la torre apareció a la vista, apenas asomando por encima de la línea de árboles. A su base había una unidad de remolque portátil, de esos prefabricados para oficinas en obras, apoyada de forma inestable sobre bloques de concreto. A un lado zumbaba un generador de manera constante y salía un hilo tenue de calor por una rejilla cerca de la parte trasera. Instalación estándar. Había visto docenas iguales. Aparqué justo al borde de la vía de acceso. Bajé y pisé nieve que me llegaba al tobillo, con un frío que picaba un poco en la nariz. Adentro, el remolque olía a plástico viejo y polvo. No era desagradable, solo rancio. En cuanto cerré la puerta, el calefactor se encendió con un zumbido seco. El interior era simple. Un escritorio de metal, una pared llena de routers y unidades de energía, un extintor vencido desde antes de la pandemia y 3 archivadores grandes, clavados al piso. Mi lista de verificación era básica. Comprobar que los registros físicos coincidieran con los digitales, revisar los suministros de emergencia, confirmar la fecha en la etiqueta de la estación y firmar. Unos 20 minutos de labor como máximo. Comencé con los archivadores. Cada uno contenía carpetas con hojas plastificadas, resistentes al agua, con sellos de tiempo tan aburridas como cartón. Los 2 primeros eran de rutina, solo los logs habituales de uso de la torre, firmas de técnicos y listas de equipo. Luego abrí el tercero. Encima había una carpeta roja. No encajaba con las demás, sin encuadernado, sin funda protectora. Solo una carpeta barata con una etiqueta torcida pegada al frente. Revisión pendiente estación 4K17. Pero esta no era esa estación. Esta era la 209. Lo decía claro en la puerta de entrada y coincidía con mis formularios. No debería haber nada aquí para otra estación.
mucho menos una carpeta que pareciera aún en auditoría. La abrí por curiosidad. Adentro, hojas de papel con el mismo diseño y formato que las otras. Pero algo no cuadraba. Las fechas no seguían un orden. Una hoja era del 16 de diciembre, otra del 3 de enero, y de pronto una saltaba al 28 de noviembre. Ni una sola entrada respetaba una secuencia lógica, como si alguien las hubiera revuelto y metido a la fuerza. Entonces vi mi nombre. Estaba en uno de los formularios, impreso, firmado y con sello de tiempo. Y no solo eso, la firma era idéntica a la mía. Mismo ángulo, misma presión en las bajadas. Hasta el gancho leve en la J que hacía desde la secundaria. Era impresionante. El sello indicaba que lo había firmado hace 2 semanas, pero yo estuve en North Carolina hace 2 semanas, inspeccionando un sitio en la cima de una montaña cerca de Asheville. Recuerdo las curvas heladas, el viento implacable y cómo casi vomito bajando de una cresta congelada. Incluso revisé el historial de GPS en mi teléfono para confirmar. Sí, de ninguna manera estuve cerca de Elkins. Aún así, el formulario tenía mi nombre, mi firma, y una tarea completada justo como yo la habría hecho. La lista de verificación incluso seguía mi secuencia preferida. Parecía que alguien no solo había copiado mi letra, sino mis costumbres. Dejé la carpeta roja a un lado y abrí el panel de equipo que cruza los registros. En digital todo estaba en orden. Entradas limpias, sellos alineados, sin inconsistencias, ni rastro de la estación 4K17 por ningún lado. Solo un historial ordenado y monótono de actividad en la torre. Al volver la vista a la carpeta, algo me carcomía. Saqué mi teléfono y fotografié la página con la firma rara. Pero al ver la foto, la entrada parecía completamente normal. Fecha en su lugar, sin saltos extraños. El formulario lucía como cualquier otro. Tomé otra foto. Lo mismo. Pero al mirar el papel real, seguía mal. Mi nombre, fecha equivocada. Fue entonces cuando el calefactor se apagó de nuevo. No con ruido, solo un apagón gradual al silencio. El aire no se enfrió del todo, pero se sintió más denso. Ese cambio que te hace enderezarte y escudriñar las esquinas sin motivo. Me giré hacia el archivador. La carpeta roja había desaparecido. Revisé el escritorio. Vacío. Miré detrás de la caja apilada junto a la salida, debajo de la silla. Hasta arriba del panel de equipo. Nada. Luego abrí el cajón otra vez. Ahí estaba. Justo donde había estado antes. Como si no se hubiera movido. Cerré el cajón con llave. Murmuré algo sobre la luz que se acababa y fui a terminar la lista. Solo quería acabar y largarme. Firmé el log de la estación y me volví por mi bolso. Y el calefactor volvió a encenderse. Pero el cajón que acababa de cerrar con llave estaba abierto de nuevo. La carpeta sobre el escritorio. Abierta en una página que no había visto. Mi nombre. La fecha de hoy. La tarea. Finalizar registro de archivo. Permanecer en el sitio. No. Tomé otra foto. La pantalla mostraba una página en blanco, sin letra, solo líneas vacías. Cerré el cajón con tanta fuerza que el gabinete entero se sacudió. Tomé una brida de mi equipo para fijar el pestillo. Después, me dirigí hacia la puerta. La manija no giraba, no estaba congelada, lo verifiqué. Se movía un poco, pero luego se atascaba como si algo por dentro la estuviera bloqueando. Me apoyé contra ella, giré con toda mi potencia. Cedió apenas un poquito. El generador afuera zumbaba con más intensidad. Las luces del techo parpadearon una sola vez y después se mantuvieron estables.
Entonces oí papel, no cayendo, sino revoloteando, como hojas sueltas que se movían apenas un poco a mis espaldas. Me volteé. La carpeta roja estaba de nuevo en el suelo, con las páginas desplegadas otra vez, el cajón abierto, y esta vez el archivo de metal se había desplazado hacia adelante unos 6 pulgadas. Ahora cubría en parte el panel del calentador. No había escuchado nada. Ese mueble tenía pernos clavados al piso y aún así se deslizó por el linóleo sin hacer el menor ruido. Empujé las hojas de vuelta adentro, metí la carpeta hasta el fondo del cajón y coloqué una caja delante para bloquearlo. Luego abrí el panel trasero del calentador y corté la energía en el interruptor. La radio de emergencia estaba muerta. El teléfono, sin señal. Antes, tenía una barra. Ahora solo buscaba. No iba a quedarme a dormir ahí. Agarré mi mochila. Intenté la puerta de nuevo, y esta vez se abrió sin problemas, sin resistencia alguna. Afuera reinaba un silencio total, solo el viento soplando sobre la nieve. Salí, con mis botas crujiendo en la capa helada, y me giré para echar un último vistazo por la ventana del tráiler. Las luces estaban apagadas, pero la carpeta estaba ahí mismo, sobre el escritorio, otra vez, centrada, cerrada, iluminada por el resplandor rojo de la luz de emergencia. No regresé. Conduje hasta encontrar asfalto y seguí adelante hasta avistar una gasolinera cerca de Bellington con las luces prendidas. Dormí en la camioneta, con el motor encendido al mínimo. A la mañana siguiente, llamé al subcontratista. Les dije que no podía terminar el trabajo de los alces a la vista. Expliqué que el camino de acceso era inestable. No insistieron. Seguramente pensaron que me había rajado temprano por la nevada. Mi tío Nate tenía esa cabaña bien metida en las montañas de los Apalaches. Solo había ido 2 veces antes, ambas en verano, cuando el bosque se sentía lleno de vida, y lo peor que podía pasar eran picaduras de mosquitos o que Nate chamuscara los huevos. Ese viaje de invierno fue distinto. Fue la primera vez que vi ese lugar cubierto de nieve y la última que me acerqué por ahí. Éramos solo él y yo. Mis padres estaban en pleno divorcio y me habían pasado la semana con él. Nate llegó en su viejo Chevy, con el chasis lleno de lodo y la puerta abollada. Olía a diésel y carne seca. Apenas abrió la boca. Solo me hizo un gesto con la cabeza. Me ayudó a echar la mochila en la caja y me dio una bolsa de semillas de girasol para el camino. El trayecto duró casi 6 horas. Paramos una sola vez cerca de una curva en la carretera, frente a un cartel pintado a mano que decía agua de manantial. Él llenó 2 botellas viejas de leche mientras yo pateaba la nieve. No teníamos un plan fijo. Solo mencionó que probaríamos la pesca sobre el hielo en el lago. Tal vez haríamos una caminata, si la nevada no empeoraba. Dijo que volveríamos antes de que empezara la escuela de nuevo. Eso era todo. La cabaña estaba en lo alto de una cresta, oculta tras capas de pinos tan densos que parecía que uno entraba por un túnel para llegar. Cuando por fin aparcamos, el sol ya estaba bajo y el frío había caído en picada. La nieve ya me tragaba las botas y se notaba que vendría más. El cielo tenía esa presión extraña, como un aliento infernal. Todo estaba en completo silencio. Ni pájaros, ni viento. Solo esa quietud inquietante, donde hasta los árboles parecían contener el aliento. Adentro, no era mucho más cálido. Nate encendió el fuego en la estufa, vació unas latas de frijoles en una olla abollada
y desenrolló los sacos de dormir, el mío en la catre, el de él en el suelo como siempre. El lugar tenía una linterna que funcionaba cuando le daba la gana y una radio de manivela que en su mayoría solo captaba estática, aunque a veces, si uno ajustaba el ángulo preciso, se pillaban alertas del clima. Esa noche no pude pegar ojo. Nate roncaba profundamente contra las tablas del piso mientras yo yacía mirando las vigas del techo, envuelto en mi saco, con el aliento formando nubes en el aire frente a mi cara. El fuego se había reducido a brasas brillantes, y cada tabla de la cabaña parecía crujir por el frío. Al principio eran los ruidos típicos de una casa de madera, la madera contrayéndose, el viento colándose por las rendijas, pero luego mutó. Los crujidos se alargaron, como respiraciones lentas, rítmicas, que se repetían. Pensé que quizás era el viento jugando con las ramas, pero no venía de afuera. Estaba abajo. Me incorporé despacio. El piso se sentía gélido, como si filtrara frío desde abajo. La cabaña estaba elevada sobre vigas, con un espacio rastrero debajo. Nate había tirado un montón de leña ahí antes. Dijo que ayudaba a mantenerlo seco y alejado del suelo congelado. El sonido cesó en cuanto me moví. Esperé, aguzando el oído. Nada. Intenté convencerme de que era un animal, un mapache, tal vez un zarigüeya. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Aún así, no me levanté. No tomé la linterna. Solo me di la vuelta, me envolví más en el saco y fijé la vista en la pared hasta que de algún modo me quedé dormido. La noche siguiente, me desperté con un frío que calaba los huesos. El fuego ya se había apagado por completo. La estufa estaba fría al tacto. Mis pies estaban entumecidos y mi aliento salía como humo en el aire helado. Nate seguía dormido, con el brazo cubriéndole la cara y la boca, entreabierta. Salí de la bolsa de dormir. Tomé la linterna y pensé en echarle más leña a la estufa. Había una escotilla exterior debajo del porche donde Nate guardaba el montón grande de troncos, pero también existía este panel más pequeño detrás de la estufa, un acceso interior al espacio debajo del piso. Lo había visto antes, pero nunca le había prestado mucha atención. Me picó la curiosidad. Esa curiosidad tonta de niño que no razona del todo las cosas. Me arrodillé. Abrí el pestillo de la escotilla y la levanté. El frío que me golpeó era distinto, más cortante que cualquier otra cosa en la habitación. Me hizo lagrimear los ojos. Y el olor, Dios mío, era rarísimo, como tierra húmeda revuelta con algo agrio, casi como mantillo que se había puesto viscoso. Me incliné con la linterna. Al principio, nada. Solo suelo de tierra, vigas de madera y unos troncos apilados contra la pared. La luz parpadeó un poco, seguramente por la batería. Extendí la mano para agarrar un trozo de madera, y algo se movió. No corrió ni hizo ruido. Solo se elevó despacio. Pensé que era mi sombra. Luego creí que la luz había iluminado un montón de leña de forma extraña. Pero no. La silueta siguió subiendo. Era alta, mucho más alta de lo que cualquier persona debería ser, y tenía que agacharse para no chocar con las tablas del piso. La luz no le caía bien encima. Veía el contorno más o menos, pero no el interior. Era como mirar un agujero con forma humana en el mundo. No se acercó. No habló. Solo se quedó ahí, y luego ladeó la cabeza como un perro tratando de captar algo o una rama de árbol doblándose por el peso.
Ahí fue cuando solté la escotilla. Se cerró de golpe y yo caí hacia atrás, golpeando la estufa lo suficiente para que vibrara la olla de arriba. Nate se removió, pero no despertó. Solo gruñó y se dio vuelta. No volví a la bolsa. Me quedé inmóvil toda la noche, con la linterna apuntando a la escotilla y los brazos apretados alrededor de las rodillas. A la mañana siguiente, Nate se portó como si nada. Se quejó de que el fuego se había extinguido y me pidió ayuda para despejar el camino al arroyo. Ni siquiera podía mirar la escotilla. Tampoco a él. Apenas probé la comida. Esa noche no pegué ojo. Me quedé sentado con la linterna en el regazo, aún envuelto en la bolsa. Nate me dijo que dejara la escotilla entreabierta, que el espacio debajo necesitaba ventilarse o la leña se iba a humedecer. Quise discutir. No lo hice. Solo asentí. Alrededor de las 2 de la mañana, el crujido empezó de nuevo, pero esta vez no venía de abajo. Estaba justo detrás de la estufa. No eran pasos propiamente dichos, más bien como una presión, como si algo estuviera aplastando su peso contra la madera desde el otro lado, poco a poco. Susurré el nombre de Nate. Nada. El ruido cesó. Entonces lo vi. Dedos, o algo que no eran del todo dedos. Su forma. 4 siluetas oscuras presionando hacia arriba a través de las rendijas de la escotilla. No eran de carne, ni siquiera sombras de verdad. Más bien impresiones, como si algo estuviera imaginando tener manos. No podía respirar. Mi pecho se trabó como si el frío hubiera congelado mis pulmones. El aire de la habitación cambió. Todo el calor desapareció. Hasta la llama de la linterna se achicó como queriendo esconderse. La escotilla empezó a abrirse apenas unos centímetros. Apunté la linterna de golpe. Nada. Pero el espacio detrás ya no estaba vacío. El aire tembló, pero no como por el calor. Más bien como agua ondulando en reversa. No parecía real. Parecía un agujero luchando por mantenerse unido. Luego se irguió más alto que antes. Su cabeza se coló por la abertura hacia la cabaña. El techo debería haberlo detenido, pero de alguna forma siguió avanzando. La luz dio en su cara, o en donde debería haber una, y se perdió como si apuntara a una sábana negra. Intenté gritar. No pude. Entonces Nate se incorporó. Sin aviso, sin ruido. Solo se sentó como si alguien tirara de un hilo en su espalda. Agarró el hacha del lado de la puerta y la lanzó sin decir palabra. Dio en la viga junto a la escotilla con un golpe sordo. Lo que estuviera ahí se dejó caer rápido, como si lo hubieran jalado. La escotilla se cerró de un portazo. No dijimos nada. No dormimos. Y Nate empezó a empacar en cuanto el cielo clareó. Dejamos la mitad de la comida, el equipo de pesca, todo. Condujo sin parar hasta una gasolinera en la salida de I-67. Llamó a alguien desde un teléfono público. Dijo algo en voz baja que no alcancé a oír. Luego subimos al camión y manejamos el resto del camino, en silencio. Nunca volvimos. Tenía 32 años cuando acepté cuidar la cabaña de mi primo Caleb por 5 noches mientras él visitaba a sus suegros en Luisiana. No lo medité bien. Me pilló en el momento justo, entre trabajos, sintiendo que le debía una y, la verdad, bastante harto de la gente en general. Caleb siempre ha sido bueno conmigo. Hace un par de años me quedé sin plata para el alquiler por 3 meses seguidos, y él lo cubrió sin pedirme un plan de devolución. Acaba de decir, ya me lo pagarás algún día.
Entonces, cuando me pidió que le cuidara la cabaña por unos días, solo para evitar que las tuberías se congelaran, que nada se metiera en la comida ni que aparecieran intrusos, le respondí que sí. No debía hacerlo. Su propiedad está cerca de Tellico Ridge, escondida tan adentro del oeste de North Carolina que el GPS se desorienta por completo. Conduces 15 minutos más allá de la última estación de servicio. Tomas un camino de grava que poco a poco se convierte en tierra compacta, y luego avanzas dando tumbos por 5 millas de lo que apenas se puede llamar un sendero. Sin señal de celular, sin vecinos, solo árboles y nieve, sobre todo en diciembre. Al principio la idea no me molestaba. Pensé que me vendría bien un poco de tranquilidad. Caleb me dejó un snowmobile, un par de bidones de diésel para el generador y una libreta amarilla con una lista corta de cosas que vigilar. El cobertizo tenía que permanecer cerrado con llave, me advirtió. Los coyotes habían aprendido a rasguñar el pestillo el invierno pasado. Los contenedores de comida en el porche estaban asegurados con 3 clips, y las tuberías debían correrse 2 veces al día para que no se helaran. Me dio las llaves y me comentó con naturalidad: los primeros 2 días son pan comido. Después de eso empiezas a notar cosas raras. Creí que bromeaba. Caleb tiene un humor seco para gastar bromas. Una vez convenció a un tipo de que su leñero estaba sobre un antiguo cementerio de la Guerra Civil, solo, para ver si seguía viniendo a las noches de póker. Así que lo dejé pasar. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Frío, por supuesto, pero me mantuve ocupado. Llevé un montón de libros, un termo del tamaño de un niño pequeño y una docena de burritos congelados. La radio satelital que tenía era antigua y solo captaba unas 3 estaciones, pero no me importaba el ruido blanco ni los programas conspiranoicos de medianoche. De hecho, me gustaba esa quietud. Solo nieve afuera, leña crepitando adentro y el tiempo deslizándose con lentitud. Llegó la tercera noche. Me había acostado alrededor de la medianoche. El fuego se apagaba y el zumbido del generador se filtraba débilmente por las tablas del piso. Recuerdo que estaba medio dormido cuando oí un crujido. Solo uno, como hielo rompiéndose bajo presión. Me quedé quieto, atento. Luego vino un segundo ruido, algo así como un peso moviéndose por el tejado o tal vez una rama gruesa desprendiéndose. No era fuerte, solo lo suficiente para notarlo. Esperé a que el viento arreciara de nuevo, pensando que se fundiría con el ambiente y podría dormir. Pero no ocurrió. El generador siguió ronroneando y el silencio se prolongó indefinidamente. A la mañana siguiente, encontré la puerta del cobertizo completamente abierta. Eso no tenía lógica. Caleb la había reforzado con un pestillo doble y una barra por culpa de los osos. Me había dicho: «No toques el sistema de cierre», agregó. Es exagerado para todo menos para los osos. Pero ahí estaba, con los 2 pestillos colgando y la barra ladeada a un lado. Nada faltaba que yo pudiera ver: pala, combustible, estufa de camping vieja, una caja de anzuelos oxidada. Pero justo fuera del umbral, en la nieve fresca, divisé una huella tenue. No eran pisadas, más bien marcas de arrastre. Delgadas, superficiales, con forma de arco que se alejaba de la puerta del cobertizo, rodeaba la esquina de la cabaña y luego se detenía. Simplemente se detenía. Sin rastro de vuelta, sin profundización donde algo pudiera haber girado. Era como si lo que las causó avanzara y después se evaporara.
Rodeé todo el perímetro buscando más indicios. La nieve había empezado a caer otra vez, suave y constante, y supuse que lo que dejó el rastro se había cubierto durante la noche. Aún así, no podía sacarme de la cabeza lo nítida que era esa interrupción. Esa noche, me acosté más tarde. Había estado nervioso todo el día y me repetí que era una tontería. Estaba solo en el bosque, lejos del pueblo, con demasiado tiempo para rumiar. Mi mente estaba inventando fantasmas. Alrededor de las 2 de la mañana lo escuché de nuevo. Crujido. Luego 3 golpes. No en la puerta principal, sino en la pared detrás de mí. Me incorporé, con el corazón latiendo fuerte, conteniendo la respiración. 3 más lentos esta vez, en la misma pared. No eran ruidosos, solo intencionales. No salí de la cama. No me moví. Solo me quedé arrinconado contra la cabecera, los ojos fijos en la pared del otro lado de la habitación. No vino nada después. Ni pasos, ni más sonidos, ni más sonidos. Miré por la ventana hasta que el cielo clareó y los árboles volvieron a ser sombras en lugar de siluetas siniestras. Con la luz del día, revisé la pared donde oí los golpes. Nada. Ni siquiera una marca de roce en el revestimiento. Volví a recorrer el perímetro. Hasta subí al tejado con una escalera inestable que Caleb guardaba junto al porche. Todo en su lugar. Pero al regresar hacia la entrada vi algo nuevo. Un surco largo en la nieve. Iba desde el borde del bosque hasta el primer escalón del porche. No era profundo. Solo una depresión lisa, como si alguien hubiera deslizado algo pesado y plano sobre la nieve. Lo que lo empeoraba era que terminaba ahí, justo en el escalón, sin huellas, sin alteración, sin rastro de regreso. Intenté la radio satelital otra vez, solo estática. Esa tarde, el generador se apagó. No falló a trompicones. Simplemente se cortó. Verifiqué el nivel de combustible. Sobraba. Jalcé la cuerda varias veces. Lo arranqué, pero se paraba después de 30 segundos. Algo en el ritmo de todo eso me pareció extraño, como si no quisiera seguir funcionando. Al rodear la cabaña para revisar el escape, noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Unos 4 pulgadas. Sé que la había cerrado con llave. Había revisado todas las puertas 2 veces antes de acostarme. Es algo que haces cuando estás solo en un lugar así. Adentro, el aire era distinto. El sitio de Caleb suele oler a humo de leña, café viejo y lo que sea que haya estado colgado demasiado tiempo en su tendedero. Pero esa vez olía a tierra mojada después de la lluvia, a suciedad y musgo, pero más intenso, más húmedo. Cerré todas las ventanas con llave. Encendí todas las luces y mantuve el rifle que Caleb dejó a mano. Nunca lo había usado. Todavía no sé cargarlo bien, pero me reconfortaba tenerlo cerca. Esa noche el viento soplaba con fuerza. Ráfagas que sacudían las persianas y aullaban por los aleros. Pero no era el ruido lo que me inquietaba. Era el silencio entre ráfagas. Esos momentos en que podías oír tu propio latido, como si la casa misma estuviera atenta. Alrededor de las 2 de la mañana vi algo en la ventana. Solo una silueta. Grande, encorvada. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí parada. Una figura oscura contra el azul grisáceo de la nieve. Parpadeé. Estaba más cerca. No distinguí un rostro. Apenas veía algo por el hielo en el vidrio, pero sabía que estaba ahí. Algo grueso, pesado, justo al otro lado del panel. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Al abrirlos, la ventana estaba vacía, pero la nieve debajo estaba aplastada.
como si algo se hubiera apoyado ahí por un buen rato. Empaqué mi mochila antes de que el sol saliera del todo. Metí lo esencial: billetera, ropa térmica, linterna, y arranqué el snowmobile. No llegué ni a una milla antes de tener que parar. Árboles bloqueaban el sendero, no caídos al azar, sino colocados uno sobre otro, a propósito, como si alguien los hubiera apilado para formar una barrera. Al menos 4 troncos de grosor. Los miré un buen rato. Luego di media vuelta. Apenas dormí las siguientes 2 noches. Oía cosas. Pasos amortiguados en el ático, crujidos suaves en las tablas del piso, y 2 veces algo que sonaba como respiración justo afuera de la puerta del baño. Dejé de verificar. Me quedé quieto, esperando la luz del día. La última noche, el aire se transformó. Se volvió denso, como antes de una tormenta, cuando la presión cae rápido y te zumban los oídos. Entonces, todas las luces de la cabaña se apagaron de golpe. No solo el generador, todo. Las linternas a batería, la linterna que dejé en la mesa. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, el pasillo se alteró. No sé explicarlo de otra forma. Se curvó, como si el espacio se estirara lo justo para que algo pasara. Me encerré en el baño y me senté en el suelo hasta que volvió la luz. Por la mañana, la nieve había amainado. Ni siquiera comí. Agarré mi mochila y salí en el snowmobile. Me importaba un comino lo de los árboles. Lo forcé por los huecos que pude. Lo arrastré a mano cuando fue necesario. Seguí adelante hasta divisar la primera carretera despejada. Caleb me recogió unas horas después. No dijo mucho. Solo me pasó un termo y preguntó si me había aburrido. Le dije que me fui temprano. El camión se averió unos 20 minutos después del anochecer, allá lejos, más allá de un sitio llamado Delmer Hollow. Si no lo conoces mejor, es de esos rincones rurales que aparecen en el mapa, pero parecen irreales cuando llegas. Solo bosques, unos pocos buzones y una carretera de 2 carriles sinuosa que parece pavimentada en los 70 y luego olvidada. Pensé que podía seguir. Pero el motor falló. Tosió 2 veces, como ahogándose, y se detuvo. Los faros se apagaron con él, como si el camión entero decidiera terminar el día. Giré la llave varias veces, pero solo obtuve un clic y la certeza gradual de que estaba jodido. No había nada alrededor más que bosque espeso, carretera cubierta de nieve y ese frío punzante que te cala hasta los dientes y empieza a doler en los huesos. Recuerdo quedarme ahí unos minutos con el motor apagado, solo viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. No entré en pánico, aún no. Solo miré la nieve afuera y pensé, bueno, resuélvelo. Sabía que había pasado algo como media milla atrás, un edificio pequeño apartado del camino. No le presté mucha atención en ese momento. Asumí que era otro alto rural cerrado, pero ahora era lo único que se parecía a un refugio en kilómetros. Así que me abrigué bien. Tomé la linterna del cajón de guantes y empecé a caminar. Estaba más oscuro de lo normal. Ese tipo de oscuridad que devora el haz de la linterna después de 5 pies. La nieve amortiguaba mis pasos, y aunque sabía que el camino curvaba un poco, seguía dudando si iba en la dirección correcta. Después de unos 10 minutos, lo vi de nuevo. Una estructura baja de ladrillo, medio enterrada en la nieve, sin luces, sin carteles, solo una cáscara. La puerta era de madera, deformada por los años y la humedad. Tuve que empujar fuerte para abrirla.
Crujió tan alto que me hizo pausar. Adentro era más o menos lo que imaginabas. 2 baños públicos, ambos sin puertas. Un par de bancos asegurados contra las paredes, junto a una máquina expendedora averiada que se había volcado en un rincón. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha. El aire olía a humedad rancia y podredumbre, como hojas en descomposición mezcladas con polvo. Aún así, ofrecía 4 paredes y un techo. Aparté la nieve del banco más cercano, me senté y me abotoné bien el abrigo. Mis manos ya se sentían entumecidas. Las froté entre sí mientras observaba la habitación. En la pared del fondo había un teléfono público fijo, antiguo y sin duda inoperable. Pero lo revisé de todos modos. El auricular estaba helado como el metal. No había tono, solo silencio. La primera hora transcurrió en calma inquietante, sin llegar a dar miedo. Tenía frío, estaba incómodo y me reprochaba haber tomado ese camino. Pero no sentía temor. Pensé que aguantaría la noche y echaría a andar al amanecer. Luego, cerca de las 9, escuché el primer golpe. 3 toques suaves en la puerta. Me quedé paralizado. No era fuerte, solo lo suficiente para no dejar dudas. Me levanté con la linterna en la mano y grité: ¡Hola! Ninguna respuesta. Tras un minuto, abrí la puerta. Solo nieve y árboles. Nada se movía. No había sonidos. La nevada había arreciado, y mis huellas de antes ya estaban medio tapadas. No aparecían pisadas nuevas, nada en absoluto. Cerré la puerta con cuidado y me convencí de que era nieve deslizándose del techo o una rama golpeada por el viento. Las explicaciones típicas. 10 minutos después, se repitió. 3 golpes, el mismo ritmo, un poco más intensos. Esta vez no me moví. Me quedé en el banco apuntando la linterna hacia la puerta. El corazón me latía un poco más rápido y noté que la sujetaba con fuerza excesiva. No soplaba viento, ni ramas rozando nada. El aire permanecía quieto. Resultaba demasiado silencioso para ser algo normal. La tercera vez, los golpes fueron más lentos, más pesados. 3 impactos intencionales, como si alguien usara el puño, pero conteniéndose para no forzar la puerta. Me puse de pie y la abrí de golpe. Nada. Otra vez. Nada. Sin huellas frescas, sin sombras, solo un claro nevado y un bosque que de pronto parecía demasiado próximo. Ahí fue cuando pasó de extraño a siniestro. Después de eso, no pegué ojo, sentado erguido en el banco con la espalda pegada a la pared, linterna sobre las piernas. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Cada crujido del edificio me ponía en tensión. Vigilé la puerta y las ventanas hasta que los ojos me dolían de no parpadear. Alrededor de las 2 de la mañana, el ambiente cambió. ¿Sabes esa sensación cuando alguien entra en una habitación a tus espaldas, ese cosquilleo eléctrico en los hombros? Así fue, pero sin nadie presente. El aire se volvió más cortante, no solo más frío, sino metálico, como inhalar un puñado de llaves. Entonces oí las tablas crujir detrás de la pared donde estaba el teléfono. No eran pasos, solo un leve movimiento, como si alguien apoyara su peso con muchísima lentitud, esforzándose por no hacer ruido. Me incorporé lo más sigilosamente posible. El sonido cesó. Apunté la linterna a la pared. Nada se agitaba. Intenté calmarme. Tal vez el frío afectaba la estructura. Quizás eran tuberías o hielo rompiéndose en algún lado. Luego vi el abrigo. Colgaba de un gancho oxidado en la pared trasera. Uno de esos abrigos de lana gris gruesos y tiesos.
No lo había notado antes. Lo habría visto. Había inspeccionado toda esa pared en busca de algo para bloquear la puerta. Me acerqué y lo toqué. Estaba húmedo. No congelado, no helado, solo húmedo. Como si alguien hubiera entrado de la nieve y lo hubiera colgado hacía poco. Retrocedí y volví a sentarme. Lo observé durante más de una hora. No se movió, no emitió sonido, pero la impresión de no estar solo se intensificó. Empecé a fantasear sobre quién dejaría un abrigo así. ¿Por qué andaría por aquí? ¿Por qué seguía mojado? No dormí, ni un instante. Justo antes del alba, la puerta chirrió al abrirse. Se movió sola. Un sonido de arrastre lento que erizó todos los vellos de mi nuca. No me inmuté. Ni siquiera respiré. Se abrió lo justo para que entrara una ráfaga de aire helado. La oscuridad impedía ver más allá de unos metros. Entonces, lo percibí. Algo detrás de mí se removía de nuevo. Lo suficiente para saber que estaba ahí, sin rozarme, sin aliento, solo observando. Encendí la linterna y el abrigo había desaparecido. El banco donde estaba sentado se había desplazado. No mucho, solo unos centímetros. Pero debajo había marcas de arrastre en el polvo, como si algo lo hubiera jalado hacia atrás mientras yo lo ocupaba. Ni siquiera recuerdo haberme levantado. Solo evoco la puerta, la luz grisácea del cielo exterior, y esa convicción profunda en el estómago de que si me quedaba un minuto más, no saldría caminando. Así que me fui. Tenía 29 años cuando empecé el trabajo de entregas de suministros invernales por las Appalachians Orientales. Mis rutas cubrían sitios pequeños y apartados, clínicas comunitarias, residencias de ancianos, centros de ayuda en el bosque que no figuraban en los horarios de envíos regulares. Llevaba comida enlatada, medicamentos básicos, ropa de abrigo y artículos por el estilo. Tenía un viejo Ford de 4 ruedas motrices que le compré a un tipo en Lynchburg, quien juraba que tenía carácter. Lo que en realidad quería decir era que el motor se ahogaba con el frío. La radio se cortaba si le dabas un golpe en un bache equivocado y el faro izquierdo parpadeaba cada vez que giraba a la derecha. No me molestaba. Me gustaba estar en movimiento. Manejar me daba espacio para reflexionar sin tener que quedarme quieto de verdad. Y en esa época, quedarme quieto no era lo mío. Esa noche en particular, acababa de hacer una entrega cerca de un pueblo llamado Glen Hollow. Solo 2 hileras de casas, una oficina de correos del tamaño de un cobertizo y una iglesia sin cruz. Me quedaban unos 40 millas hasta el siguiente punto, pero pensé en detenerme y echar un sueñito. Era tarde, como medianoche. La nieve había empezado a caer de nuevo, de esa suave y flotante que no hace ruido, pero que se acumula sin que te des cuenta. Me aparté en un ancho arcén de la Ruta 31, sin farolas, sin casas cerca, solo árboles, colinas y un montón de silencio. Aparqué con las luces de emergencia encendidas, parpadeando en rojo cada pocos segundos, y me acomodé en la parte de atrás de la camioneta. Nada del otro mundo. Un saco de dormir, un termo de café que había recargado en una gasolinera como a las 9 y una vieja manta de lana verde que saqué del garaje de mi tío hace años. Aún olía un poco a aceite de motor y polvo. No había señal de celular por ahí, ni recepción de radio tampoco. Solo el clic constante de las luces de emergencia y el crujido ocasional del chasis cuando el viento cambiaba. La verdad, no esperaba nada más que una noche helada y quizás un dolor de espalda al amanecer.
Debí quedarme dormido porque lo siguiente que recuerdo es un ruido. 3 golpes secos en el espejo del lado del conductor, no un golpeteo en la ventana, ni algo al azar. Era preciso, rítmico. Golpe, golpe, golpe. Al principio, ni abrí los ojos. Pensé que era hielo deslizándose del techo o una rama de árbol soltando nieve. Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo cuando duermes en un vehículo estacionado en el frío. Aprendes a no saltar por cada sonido. Luego se repitió. 3 golpes. Mismo ritmo. No agitado ni desesperado. Solo constante. Deliberado. Me incorporé. Limpié el vaho de la ventana con la manga y entrecerré los ojos para mirar a través del vidrio. Ahí, justo al lado del espejo del conductor, había una niña. No podía tener más de 10 años. Estaba de pie, completamente inmóvil, con la cara medio oculta bajo la capucha de un suéter oscuro, sus manos metidas en las mangas y el cuerpo sin moverse ni un poco, ni siquiera por el frío. Parpadeé varias veces, tratando de entender lo que veía. Luego me giré y miré por la ventanilla pequeña hacia el asiento delantero y del lado del pasajero. Otra, un poco más alta, parada de la misma forma. Capucha arriba, mangas cubriendo las manos, solo mirando. No lo comprendía. No había pasado un solo auto por esa carretera en horas, sin luces de faros, sin huellas de llantas, y estábamos lo suficientemente lejos de cualquier casa como para que nadie, mucho menos 2 niños, anduviera por ahí. La de mi lado finalmente habló. Su voz era extrañamente suave, casi monótona. «Necesitamos tu teléfono», dijo. «Nuestros padres nos esperan. ¿Podemos entrar?» Las palabras salieron despacio, como si las estuviera probando. No con miedo, no suplicando, solo diciéndolas. Limpié la ventana otra vez. Me acerqué más. La niña del lado del pasajero ahora me miraba fijo. Su cara estaba rara. Me tomó un segundo darme cuenta por qué. Su piel tenía un tono azulado extraño, no como si tuviera frío, sino como si algo no funcionara bien debajo, como si el color estuviera un poco equivocado. Ella aún no había hablado. No abrí la puerta. Ni siquiera alcancé la manija. No podía explicarlo, pero todo mi cuerpo se quedó quieto. No tenso, solo paralizado. Como si una parte de mí gritara, «No te muevas». La niña del otro lado se repitió. Esta vez, las dos lo dijeron al unísono. «¿Podemos entrar? Hace frío. Déjanos pasar». Mismo tono plano. Sin prisa, sin emoción, solo palabras. Apreté el botón de seguro. Sé lo ridículo que suena. 2 niños, probablemente perdidos, parados en la nieve a medianoche, y yo les cerré la puerta con llave. Pero todo en esa situación se sentía mal. Como ver una película donde los actores no parecen del todo humanos. Hacían los gestos correctos, decían lo adecuado, pero no calaba. No se sentía bien. La más chica golpeó de nuevo, 3 veces, más fuerte. Luego ladeó la cabeza, lento y brusco, como si algo estuviera desajustado. Ahí vi su cara por completo, y me di cuenta de lo que faltaba. Sus ojos, o mejor dicho, el lugar donde deberían estar los ojos. No es que estuvieran cerrados o hinchados o en sombra, simplemente no estaban. Piel lisa, donde debería haber cuencas, como un rasgo que alguien olvidó dibujar. Antes de que pudiera reaccionar, la más alta dio un pasito atrás. Emitió un sonido bajo, como un zumbido, pero entrecortado, como un altavoz fallando. Luego, soltó un silbido, corto, agudo, como si estuviera llamando a algo. La chica que estaba más cerca de mí se dejó caer de repente sobre sus manos y rodillas, sin ruido, sin aviso, simplemente al suelo.
Después empezó a balancearse contra el costado del camión, de un lado a otro. Su manga rozaba el panel de la puerta, con movimientos cada vez más bruscos y rápidos, como si estuviera fallando o trabándose. Le colgaba la boca abierta, la mandíbula floja, pero no emitía sonido alguno, ni un suspiro, ni un gemido. Y luego, poco a poco, comenzó a arrastrarse por debajo. Salí de mi trance, que había durado días. Me lancé al asiento delantero y giré la llave. El motor arrancó al instante, lo cual fue un verdadero milagro. Lo metí en marcha y pisé el acelerador a fondo. Mientras las ruedas empezaban a agarrar tracción, sentí que algo rozaba el chasis inferior. No sonaba como hielo o grava raspando. Era más suave, húmedo, como algo vivo que se arrastraba contra el metal. No paré. No miré los espejos. Me daba igual que fuera. Solo conduje. A unas 40 millas de distancia, justo después de un pueblo llamado Marlins Ferry, me detuve en el estacionamiento de un diner que sabía que abría temprano. Las luces estaban encendidas. El lugar parecía acogedor, seguro. Entré temblando, empapado en sudor, aunque el frío era helado. El tipo del mostrador no hizo muchas preguntas. Solo me sirvió un café y me dejó usar el teléfono fijo para llamar a mi despachador. Le dije que casi atropello un ciervo y necesitaba revisar el camión por daños. Esperé hasta que amaneció para salir de nuevo. Había huellas de manos en ambos lados de la cabina. Lodosas, emborronadas, rayadas por el movimiento, pero solo en la parte superior. Nada por debajo de la línea de las puertas. Ninguna marca cerca de las llantas. Ninguna huella en la nieve que se alejara. Después de eso, cambié mis rutas. Me quedé en las autopistas. Evité los caminos de tierra aunque fueran más cortos. Agregué horas a mi jornada. Pero no me importaba. Ninguna parte de mí quería volver a estar tan aislada. Y ya no duermo en el camión. No importa lo tarde que sea. Mi tío tenía un viejo refugio de senderos escondido en las montañas cerca de Lemford, no muy lejos de la línea entre Kentucky y Virginia. Antes, formaba parte de un campamento de esquí abandonado que cerró en los 90, mucho antes de que yo lo viera. Él lo usaba principalmente para guardar equipo de caza, bloques de sal, cámaras para venados rotas que siempre juraba arreglar. Era mediados de enero, con un frío que te pegaba el aliento al cuello. Una vez que pasabas la presa en Lake Given, la señal del celular se cortaba por completo. Y después de una buena nevada, el camino de acceso desaparecía. La única forma de subir era en snowmobile, que él me prestó junto con una llave para la casa de bunks trasera. Llevé sopa enlatada, café instantáneo, una estufa de camping pequeña, una litera y 5 libros de bolsillo que fingí leer. Ni siquiera traje reloj. Pensé que no quería saber la hora mientras estuviera allá. La primera noche fue silenciosa, totalmente muda. Encendí la calefacción de propano, revisé las ventanas y quité nieve compactada del respiradero del techo para no envenenarme mientras dormía. Me repetía que no estaba nervioso, solo exhausto. Mis manos temblaban un poco al prender la estufa. Pero eso seguro era por el frío o el divorcio. O las dos cosas. Venía una tormenta en un par de días, pero calculé que tenía un margen decente antes de que se complicara todo. No esperaba dormir bien, y no lo hice. Pero la noche terminó. Fue la segunda noche la que lo cambió todo. Me desperté en la oscuridad, sin idea de la hora, solo despierto de golpe, como si me hubieran sacado del sueño en lugar de salir flotando.
La calefacción de propano siseaba en la esquina, haciendo un tic-tac suave al ciclar, el tipo de ruido que se pierde en el fondo con el tiempo. Me picaba la garganta de lo seca, así que me incorporé para tomar mi botella de agua. Fue entonces cuando oí el golpe. No en la puerta, en la pared. Un golpe firme, sordo, no fuerte, pero demasiado preciso para confundirlo. Luego una pausa. Otro idéntico, casi mecánico en su regularidad. Me quedé helado a medio camino del agua, inmóvil, aguzando el oído. No debería haber nadie ahí fuera. La nieve llegaba al menos a las rodillas. Nadie camina tan lejos en invierno, y la casa más cercana estaba a millas. Era después de medianoche, o eso parecía, negro como boca de lobo. Esa zona de la montaña ni siquiera captaba la luz de las estrellas reflejada. No oí pasos, ni movimiento. Solo esos dos golpes, y después silencio. Pasaron unos segundos. Intenté convencerme de que podía ser la calefacción. Tal vez el hielo moviéndose afuera. La madera vieja hace ruidos raros con el frío, pero el ritmo se sentía demasiado deliberado. Me recosté de nuevo, pero la litera crujió larga y lentamente debajo de mí, aunque aún no me había movido. Hizo ese sonido antes de que me acomodara, como si otra persona se hubiera apoyado primero. Todo mi cuerpo se tensó. Ni siquiera respiré por un instante. Giré la cabeza lo justo para barrer la habitación con la vista y vi algo. Junto a la puerta, más allá del borde de la mesa, había una forma cerca del piso. Todavía podría ser equipo. Podría ser una mochila, pero no estaba ahí antes. Cuando me acosté era demasiado sólida, demasiado cuadrada y demasiado baja para ser una persona de pie. No me moví. Solo miré fijamente. Al final, extendí la mano hacia la linterna frontal que había enganchado en la baranda de la cama y la encendí. El rayo de luz perforó la oscuridad y no había nada. Ninguna silueta, ningún movimiento, ni rastro de que algo hubiera estado allí. Solo mis botas, el bidón de agua, mi equipo, todo en los mismos lugares donde los había dejado. Me dije que tal vez recordaba mal, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada en la penumbra. Pero no se sentía así. Se sentía como si algo me hubiera estado observando. No volví a dormir. Esa noche, me quedé sentado en la oscuridad durante horas, completamente despierto, buscando excusas para no entrar en pánico. Para cuando amaneció, ya me había convencido de que había sido un sueño o una reacción al estrés. Hasta me reí un poco mientras quitaba la nieve del techo, como si estuviera exagerando. Luego fui a ponerme las botas y las dos estaban llenas, completamente llenas de nieve, no húmeda ni polvorienta, sino compacta, sólida. Me agaché y la toqué, helada, del tipo que entra desde afuera, no solo copos derretidos de un abrigo. El interior de cada bota había sido rellenado con firmeza, del talón a la punta, sin indicios de deshielo. Y lo más extraño, la nieve estaba un poco escarchada, como si se hubiera congelado, como si hubiera estado expuesta al frío el tiempo suficiente para formar una costra antes de ser metida adentro. Ahí fue cuando dejé de fingir. Revisé todo. La puerta seguía cerrada con llave por dentro. Las ventanas selladas, sin huellas, sin rastros de intrusión, sin goteras del techo. Hasta subí al mostrador para inspeccionar la rejilla del ventilador, por si algo o alguien la había usado para entrar. Nada. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Apagué la calefacción. No quería que enmascarara ruidos, y me senté completamente vestido en la silla,
con una linterna en el regazo. No se oía nada aparte de mi propia respiración y el crujido ocasional de la madera al contraerse con el frío que envolvía el refugio. Alrededor de las 3 de la mañana, lo vi afuera de la ventana. Solo una cabeza, nada más. Sin hombros, sin cuerpo, solo una forma redonda e inmóvil, apenas visible por encima del banco de nieve. No se movía, no se inclinaba, solo flotaba allí, como si alguien se hubiera hundido en la deriva y estuviera espiando a través del vidrio. No me levanté. No quería ver más de lo que ya había visto. Esperé. Pasaron horas. La cabeza no se movió. Cuando salió el sol, había desaparecido. Sin huellas, sin pruebas, solo nieve lisa. Me dije que tal vez lo había inventado. Pero no se sentía inventado. Se sentía como si algo se hubiera acercado lo suficiente para examinarme, como si hubiera estado aguardando a ver qué haría. Esa mañana empaqué. No me molesté en doblar nada, solo lo metí todo a la fuerza en la mochila y lo até al snowmobile. Bajé despacio por la cresta, en parte porque la pendiente estaba helada, en parte porque no podía dejar de mirar hacia atrás por encima del hombro. Esa noche no fui a casa. Encontré un motel junto a la vieja carretera cerca de Arles Hollow y alquilé una habitación. Tenía 26 años cuando me contrataron para un trabajo de invierno en un lugar llamado Larch Hollow. No era un pueblo, solo un nombre en un mapa antiguo de senderos. En realidad, la mayor parte de su trabajo de campo en invierno se había suspendido por el clima, pero por alguna razón, ese puesto en particular aún necesitaba vigilancia en el sitio. Varias de sus cámaras de senderos habían dejado de transmitir y querían a alguien allí por si acaso. Podía ser el tiempo, fallos en las baterías o, más dramáticamente, cazadores furtivos o intrusos. Estaba entre contratos y el pago no estaba mal. Había hecho labores parecidas antes, casi siempre aburridas. Registrar condiciones, vigilar equipo, verificar niveles de combustible, llevar bitácoras de vida silvestre. Pensé que podría leer un poco, escribir tal vez, o simplemente quedarme con mis pensamientos un rato. Me llevaron en avión a Asheville y luego me condujeron otras 5 horas por curvas sinuosas hasta las montañas. Cuanto más avanzábamos, menos despejada estaba la carretera, hasta que al final tuvimos que cambiar a un Snowcat para los últimos kilómetros. Ese tramo final se sintió como entrar en otro mundo, sin marcas de neumáticos, sin pisadas, solo árboles y un blanco profundo. La cabaña en sí no era gran cosa, una sola habitación, pisos de madera crujientes, una calefacción a gas propano que rugía más que calentaba, y un generador atrás que funcionaba si lo tratabas con cuidado. Me habían provisto de propano y combustible para 2 semanas, junto con una radio portátil. Sin internet, sin señal de teléfono. Alguien se comunicaría por radio cada 3 días para verificar. Además de eso, estaba solo. La primera noche fue tranquila. Desempaqué, probé la calefacción, anoté el tiempo de funcionamiento del generador y garabateé todo en el librito de registros que dejaron. Encendí el fuego en la estufa de leña más por comodidad que por calor. Recuerdo que me senté junto a ella preguntándome si había tomado una decisión rara. Demasiado tiempo a solas puede meterse en tu mente. Luego, cerca de la medianoche, el piso se movió. No como un terremoto fuerte, más bien como si toda la cabaña se inclinara hacia un lado por un instante. Un solo tirón extraño,
como si alguien hubiera apoyado todo su peso contra la pared y luego lo soltara. Me quedé inmóvil. Esperé. Nada. Me puse de pie. Salí a revisar afuera. Absolutamente quieto. La nieve intacta. Árboles como estatuas. Ese tipo de silencio que te zumba en los oídos después de un rato, como si mi cuerpo intentara llenar el vacío con un zumbido interno constante. Me dije que no era nada. Una cabaña vieja. Podía ser el crujido de la madera acomodándose o un viento que no noté. Pero algo en eso no me cuadraba. No era el ruido en sí, era como lo percibía, como si comenzara bajo mis pies y subiera por las paredes. La segunda noche, apagué la linterna justo cuando se repitió. Esta vez más intenso. Toda la estructura se sacudió hacia adelante con fuerza suficiente para tirar una sartén de la pared. Rodó por el piso y casi vuelco la linterna al tratar de agarrarla. La vibración seguía un ritmo. Primero a la izquierda, luego un empujón fuerte a la derecha, y después un balanceo extraño hacia adelante, como si algo estuviera probando la solidez del lugar o estudiándola. Salí con la linterna. Di una vuelta lenta alrededor de la cabaña. Ni una sola huella en la nieve. Nada de ramas caídas, ni movimiento, ni siquiera rastros de conejos. Era como si la tierra no hubiera sido tocada en días. La tercera noche. Ni intenté dormir. Me quedé sentado en el piso con las botas puestas, los guantes puestos, el hacha apoyada en las rodillas. El fuego crepitaba bajo y suave, solo para que no se apagara. Me mantuve inmóvil, atento a cada sonido. Cuando volvió a pasar no se sintió como una sacudida. Fue como una presión. Todas las paredes, cada viga, parecieron cerrarse al mismo tiempo por un instante. No con violencia, solo lo suficiente para que mi espalda se tensara y mi garganta se cerrara como si estuviera bajo el agua. Lo sentí en los dientes, en las costillas. Salí corriendo por la puerta principal hacia la nieve, medio esperando pillar a alguien o algo en el acto, pero el claro estaba quieto. Los árboles al otro lado del camino no se habían movido, pero uno de ellos, solo uno, estaba inclinado en un ángulo distinto. Lo había observado tanto que sabía que antes no era así. Crucé hasta allí. Alrededor de su base la nieve estaba revuelta. No huellas, solo pisoteada y aplastada como si algo pesado se hubiera agachado ahí o arrastrado su peso sobre ella. Un área ancha de nieve compactada, irregular y perturbadora. Fue la primera vez que un pulso real de pánico me apretó el pecho. No un miedo repentino, sino como si mi cuerpo supiera algo antes que mi mente. El cuarto día, pregunté por radio si alguien había reportado vibraciones raras o temblores en la estación. La voz al otro lado se detuvo. Luego otra voz intervino. Más grave, más pausada, sin presentaciones, dijo: «No abras la puerta si vuelve a pasar. Solo espera a que pase». Y eso fue todo. Estática. Estática. Llamé de nuevo. Silencio. La quinta noche fue la peor. Empezó más temprano de lo normal. Alrededor de las 9, hojeaba un viejo manual de campo que alguien dejó olvidado. Árboles de Apalachia o algo por el estilo, cuando toda la cabaña se inclinó. No de forma sutil. Esta vez, con furia, casi pierdo el equilibrio. Una olla de metal se deslizó del estante y abolló el piso de madera. Fui a la ventana. Algo estaba entre los árboles. No cerca, solo lo bastante lejos para distinguir solo la silueta. La luz de la linterna dificultaba ver con claridad, pero supe que no era una persona. Estaba encorvado hacia adelante como si su columna no pudiera enderezarse más.
la espalda arqueada en una curva larga, demasiado larga, y los brazos colgando muy bajos, hombros angostos, sin abrigo, sin moverse. Solo se quedó ahí mientras la cabaña se movía una vez más, y luego paró. Apagué la linterna con manos temblorosas. Cuando miré otra vez, había desaparecido. Me quedé despierto toda la noche con el hacha en el regazo y el fuego bajo. Cada vez que los troncos estallaban, me sobresaltaba. No pegué ojo. El sexto día, la radio no funcionó. Sin señal, sin tono, sin estática, nada. Revisé los cables, desenchufé y volví a conectar. Todo parecía en orden. Simplemente no transmitía. Ni siquiera emitía sonido. Esa noche no hubo sacudidas. En cambio, algo golpeó una vez en la pared trasera. No fuerte, solo un toque intencional. Del tipo que das para llamar la atención sin asustar. Luego, golpeó de nuevo en la puerta principal. Lo mismo. Un solo golpe. No me moví. No hablé. Ni siquiera respiré fuerte. Rodeó la cabaña. Un golpe por pared. Como si estuviera contando. Me quedé rígido, congelado, mientras oía el crujido suave de la nieve entre cada toque. Alrededor de las 3 de la mañana, empezó a nevar de nuevo, fuerte esta vez. En una hora, las ventanas estaban empañadas de escarcha y la nieve se amontonaba contra la puerta. Me quedé adentro. No más golpes. La mañana del séptimo día salí solo el tiempo necesario para hacer mis necesidades. Nieve hasta las rodillas. Aire quieto. Pero el bosque se veía extraño. Varios árboles habían sido despojados de corteza, líneas verticales limpias desde la altura de la cabeza hasta la base. No arañazos de animales, demasiado precisos, demasiado intencionales. Junto a cada uno, hay depresiones profundas en la nieve, como si algo se hubiera agachado ahí y permanecido completamente inmóvil por mucho rato. Volví adentro y no salí más por el resto del día. A la mañana siguiente, oí la Snowcat. No debían llegar hasta 3 días después, pero no iba a cuestionarlo. Agarré mi mochila, me la colgué al hombro, aseguré la cabaña por puro hábito y trepé la loma para alcanzarnos. El chofer me saludó con un gesto, sin decir nada. Me acomodé adentro. No cruzamos palabra, y desde ese día no volví jamás. Ni siquiera eché un vistazo a las imágenes de ese lugar.